¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. 6 de la tarde con 1 minuto o con 2 minutos ya, de este martes 27 de diciembre. Caluroso, volvió el calor a Santiago fuerte hoy día. Don Pato, qué bueno verlo, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, todo bien, por suerte. Qué bueno, Pato, ¿por dónde quieres apearte en esta revisión que hacemos siempre de la realidad, de las noticias? Estábamos conversando de dos temas con Pato antes, les contamos a los auditores. Uno tiene que ver con el mapeo de los conflictos internacionales, ha aparecido en escena, no es que haya aparecido, ha reaparecido un conflicto que no es de tan antigua data, pero sí ya tiene algunos años, que es el de los serbios y kosovares. Bueno, China con Taiwán viene, pero está ahí dura y puramente puesta a devolver por lo menos a devolver, ¿no es verdad?, los gestos que ha hecho Estados Unidos. Recordemos, Nancy Pelosi viajó a Taiwán contra toda la opinión y la presión de los chinos, y ahí hay un hito que quisieron dejar de lado Biden en su minuto y el primer chino, pero no sé si resultó tanto eso, Pero piensa tú que en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que es reelegido, digamos, una vez más, rompiendo un poco la tradición a un tercer mandato, cosa que ya había resuelto en el Congreso anterior, señala que él no abandona la posibilidad de uso de la fuerza para recuperar Taiwán. Entonces, súmale además la crisis que tiene con el COVID, que está en una situación alarmante por el bajo nivel de vacunación y por esta política de COVID cero. Entonces, fíjate, ¿te puedo hacer un comentario, Pato? sí. A propósito de la vacunación en China es bajísima, como dices tú, son 1.400, 1.500 millones de personas, y correcto. porcentualmente, comparado con nosotros, por ejemplo, en Chile la vacunación es ínfima, particularmente en las zonas rurales. Todavía China sigue siendo un país particularmente rural, pero en las zonas urbanas, fíjate que se da una cuestión muy curiosa. Hay mucha desconfianza, y esto me lo contaba un experto en esta materia, en inmunología y un poco en la historia de cómo se han ido desarrollando este proceso de vacunación en el mundo, entre la gente, sobre todo en China, chinos que viven en ciudades que tienen mayor poder adquisitivo y pueden viajar. Se van a vacunar a otros países y vuelven con vacunas de otros laboratorios que no sean chinos, porque en China se provee solo la vacuna local, naturalmente. Así es. Y es muy curioso el caso, que hay desconfianza respecto a sus propios productos, siendo China como es la amenaza a la economía mundial total, de productos de cada vez mayor alto estándar o mejor estándar, que han invadido los mercados internacionales, entre ellos los autos. Fíjate que en Chile, ese mito de que los chinos era malo, ¿te acuerdas? Que de cabro chico yo lo escuché 50 veces, seguramente tú también. Hoy día ya dejó de ocurrir, y los autos chinos son, si no el 40 o el 50% de la masa de autos nuevos que se vende hoy día en Chile. Así es. Sí. Así que, no, pero te quería hacer ese comentario nomás a propósito de la vacunación y de la preocupación que bien dices tú. Está muy, muy instalada, aun cuando han relajado un poco las medidas. Eso hizo bajar un poco el precio del dólar en el mundo, en Chile en particular un poquito. Así es que nos alienta un poco. China es nuestro principal socio comercial. Así es que no olvidemos eso. Y bueno, sumado a esta situación crítica en materia de contagio, yo no sé las cifras, no sé si las manejas tú, Juan José, pero yo había leído 1 millón diario, una cosa así que... Galopante, total, desatado. Sí, una cosa impresionante, como para no creer que es verdad eso. Pero eso va a tener un impacto en la economía de todas formas. O sea, por lo menos con nuestro principal socio comercial lo tenemos que ver con una proyección hacia el próximo año. O sea, eso sin lugar a duda, porque el nivel de vacunación, como tú señalas, es bajo, particularmente en las zonas rurales. Yo leía que era un 30-40% para las personas mayores de 80 años. Ahora, no está incluido la gente que tú mencionas, justamente que tiene poder adquisitivo, que viaja y se vacuna fuera. Que deben ser unos 300 o 400 millones de personas, claro, que viven en la China más desarrollada. En la China más desarrollada, pero igual estamos hablando de un porcentaje significativo de población que va a tener que pasar entre que se vacuna en lo que se está viviendo ahora, es decir, una eclosión enorme digamos, de personas que se enferman, y no sé la capacidad para resistir un crecimiento tan explosivo de la viralización del
del virus, digamos, o sea, si es posible, si está preparado la parte médica en China como para enfrentar una cosa. Bueno. Yo creo que ningún país está preparado. Por supuesto que no. Asumiendo. No. Obviamente que no. Imagínate nosotros, Juan José, hubiéramos adoptado el COVID-0, tener a gente encerrada, pero sin vacuna o con un porcentaje mínimo. Y tú de alguna manera comienzas a liberar porque ya no puedes resistir más la situación y vas a tener que pasar por un estadio, por lo menos, en la cual la gente se contagie y se contagie masivamente de manera explosiva. No habríamos tenido, digamos, la posibilidad médica para atender a todos los contagiados. Entonces, China está viviendo eso, que es el fracaso de la política de COVID-0 y del encierro como un mecanismo de enfrentar, digamos, el virus. Pagaron el precio y no tuvieron los resultados. Así es. Oye, ¿no? Y vámonos, si quieres, rápidamente al tema Serbio-Kosovo. ¿Te parece que hay ahí una amenaza de escalamiento? Hay ahí una no aceptación de Serbia, de la independencia, autonomía administrativa, por lo menos, de la provincia, que fue provincia de ellos, meridional, que es Kosovo. Hay tú me contabas, y bueno, una prevalencia de población albanesa, pero debe haber unos 150.000 más o menos serbios que viven más o menos cerca también en el lado kosovar de la frontera con Serbia, y a esa población, los serbios que nunca han aceptado esta independencia de los kosovares, a esa población que vive en Kosovo, la alientan a levantarse, ¿no es verdad?, contra la autoridad local. Esto ya lleva algunos años de producido, y se produjo un pequeño incidente que yo por eso te lo pregunto, creo que no constituye un casus bellis todavía, que es la detención de un policía serbio en Kosovo, ¿no es verdad? Y eso ha generado algunas protestas y bloqueos de camino a la frontera antes de llegar a Serbia en Kosovo. Y la alerta máxima de las fuerzas serbias que están en la frontera listas para disparar. Es que hay que entenderlo dentro de un contexto, es como el resabio, la resaca de lo que fue la desintegración yugoslava de la década de los 90. No olvidemos de que Yugoslavia era un país unido, entre comillas, pero tenía un partido, que era el Partido Comunista, que con un nivel de autonomía interesante si uno lo compara con otros países de Europa Oriental, pero que a comienzos de los 90 va a ser justamente Eslovenia y Croacia, las repúblicas más desarrolladas, las que van a hacer un plebiscito, digamos, de independencia, que lo ganan los independentistas, sin atribuciones constitucionales, digamos, no se permitía algo como lo que pretendieron los catalanes en España, pero acá la república más importante es Serbia. Serbia era la más grande, la con más capacidad militar, etcétera, y comienza una verdadera guerra civil que ataca tanto Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, que es justamente donde se produce la mayor guerra civil, genocidio, porque ahí se da la situación de facto de una población muy heterogénea, que hay musulmanes, hay albaneses, hay cristianos, ortodoxos, etc. Y nos encontramos con Kosovo. ¿Y qué es lo que es Kosovo? Kosovo es una provincia meridional, como tú señalabas muy bien, de Serbia, que no participa, al menos inicialmente, de este conflicto. Es algo más tardío. Y que posteriormente se plantea, a partir de la democratización de Albania, este mayor nexo. Ahora, Albania es un país muy pequeño, está frente a Italia, al norte de Grecia, para que nos ubiquemos así espacialmente. Claro. Albania es un país pequeño, no tiene la capacidad militar como para apoyar a los kosovares, pero los kosovares también realizaron, igual que los eslovenios y los croatas, realizaron un plebiscito de independencia que no fue reconocido por nadie. Entonces es una situación, tú dices muy bien, es un caso belis, pero no tiene, la impresión que yo tengo, no tiene el factor coayudante para generar
una expansión del conflicto. Ahora, hay que considerar, y ahí tenlo en cuenta, Juan José, que Serbia siempre ha sido un aliado de Rusia. Es que por eso te digo, Pato, si lo que me pasa es que hay quienes se puede acordar de cómo fue escalando la Primera Guerra Mundial y cómo es que se fueron sumando, Pero ¿verdad? por supuesto, a ese es un conflicto que efecto terminó. Teoría dominó. Hay Claro. una historiadora británica que trabaja excelente el tema de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y cómo el efecto dominó, cómo una pieza va botando a la otra y va generando y gatillando el conflicto hasta llegar a una guerra mundial. No te quiero decir que esto tenga la misma característica, pero tiene un potencial similar, atendido que, como bien dices tú, Serbia y los rusos son pololos, digamos, entre comillas, ¿verdad? Siempre, y siempre ha sido. Y de hecho, cuando se produjo la guerra civil de la década de los 90, los rusos que estaban viviendo una crisis en ese momento, acuérdate que se desintegra la Unión Soviética en el 91. Y eso fue un factor coayudante para la guerra civil yugoslava y la desintegración de Yugoslavia. O sea, si no hubiera sucedido eso, es muy probable que Yugoslavia a lo mejor seguiría unida. Y ya había muerto Josip Broz, yo creo, ¿no? Sí, Josip Broz Tito, sí. Que fue el que le dio, tú decías muy bien, esta autonomía o independencia del proceso soviético a Yugoslavia y la mantuvo unida. Claro. El general Broz Tito. Tito fue un personaje muy importante porque le dio a Yugoslavia una cierta autonomía, generó un socialismo de alguna manera diverso. Ahora yugoslavo, claro. Ayornado, exactamente. Y de alguna manera Gorbachev, cuando inicia su reforma, no es que tuviera el modelo yugoslavo, porque tampoco fue muy exitoso, que era el modelo de la autogestión empresarial, o sea, que le daba a los obreros la posibilidad de gestionar sus propias empresas más que el Estado, y mantenía una cierta independencia de la política exterior soviética, cosa que era extraña para el resto de los países de Europa Oriental. Pero lo que sí yo tengo claro es que si no se hubiera producido la desintegración de la Unión Soviética, habría sido muy difícil de que se hubiera generado la desintegración también de Yugoslavia, que termina en este caso, digamos, concreto con Kosovo, que es una pequeña provincia, una pequeña región de Serbia, o país independiente, como lo quieras considerar, pero no está reconocido por nadie, ni siquiera por las Naciones Unidas, Kosovo. Es de facto, es un país de facto. Oye, vengámonos a Chile, Pato, ¿te parece? Han pasado cosas re interesantes. Está esta cuestión, no sé si la viste, de las tesis, par de tesis, una del año 16 o 17 y otra del año 20, a propósito de la reflexión que se hace ahí, en teoría, y avalada por la universidad, porque esos tesistas se recibieron. Se recibieron. A propósito del tema de la pedofilia, que a mí me parece una cuestión espantosa de un punto de vista, no solamente porque habla particularmente mal del punto de vista de la generación de los contenidos en la principal universidad de Chile, sino que además le pega muy duro a lo que yo considero, creo, es un avance civilizatorio en términos de protección de los niños y de las niñas, ¿verdad? Que es que la pedofilia no está autentificada ni validada en ningún sentido. Correcto. Sino que es en todos los sentidos un hecho aberrante y un delito. Sí. Entonces, me llama poderosamente la atención respecto de aquello. Unas explicaciones medias balbuceantes del staff de profesores de la Universidad de Chile, ya que probablemente alguien dirá, mira, agrava la falta un poco, una reacción de la rectora de BES, que dice que va a iniciar una investigación administrativa, rechaza los contenidos, qué sé yo, pero hay que ponerle un poquito más de ojo, ¿no es verdad?, a esa gestión y a esa generación de contenidos, cosa que evidentemente no ha hecho la Universidad de Chile. Pero yo lo veo incluso como una tendencia un poco más amplia, Juan José, porque si tú examinas las iniciativas que ha generado la diputada española Irene Montero en relación a este tema que a mí me parece aberrante, te lo digo sinceramente, porque yo tengo claro que la pedofilia es un delito, pero ella plantea de que que haya sexo entre un niño y un adulto, si el niño consiente y que el niño podría consentir, cosa que... Y ahí está la falacia, ¿no? Eso es bastante discutible. El consentimiento es habitualmente entre pares o iguales que tienen criterio formado, capacidad
de tomar una decisión consciente de todas las implicancias que ¿Cómo eso tú tiene. mides el consentimiento? Pero ella está en una línea. Entonces yo veo que hay ramificaciones en Chile, perdóname, los vínculos que existen entre, por lo menos, Irene Montero fue ex pareja de Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias justamente, y el líder de Podemos, un actor relevante en la generación, la génesis del Frente Amplio. Entonces, está bien, hay un sector que yo creo que está llegando a un extremo en términos de, comillas, la liberalización sexual, entendiéndola desde ese ángulo. Irene Montero está planteando incluso iniciativas legislativas en España para despenalizar la pedofilia cuando existe consentimiento, cosa que es bastante y para mí aberrante y discutible que pueda haber consentimiento, porque si yo le puedo entregar a un niño unos dulces y ese es consentimiento para el niño Obvio. puede decir, No, Pato, pon infinitos ejemplos y suena absurdo y suena de verdad y perdona la intensidad miserable, absolutamente. Como argumento me parece espantosamente débil, por un lado. Pero además, que promueve, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Porque las palabras y el lenguaje crean realidades, ¿no? ¿Verdad? claro, y lo que haces ahí es promover conductas que son delictuales y aberrantes, en razón de relativizar esto de que el consentimiento, mira, veamos sí o no, es como un juego de lo visto y no visto. Eso es un engaño. ¿Ah? Así es. Me van a perdonar. Así es. No, yo lo tengo claro también. Pero me parece sorprendente, digamos, el caso de la Universidad de Chile. Bueno, hubo una declaración de la rectora, digamos, de la Universidad de Chile sobre el tema y que se iba a hacer una investigación. Por lo menos hubo una toma de posición frente al tema, fijando límites en relación a esta situación de estas tesis. Fíjate que José Percio nos hace, uno de nuestros auditores nos hace un aporte bien interesante y tiene toda la razón. Yo también me confundí de término y no son equivalentes exactamente. No confundir, dice, pedofilia con pederastia. La primera se refiere a una cuestión que para mí igual es adelante y inentendible. No tengo la posibilidad de empatizar con eso, pero no es propiamente tal una conducta, sino que dice a la atracción de un adulto hacia un menor. Esa es la pedofilia. La pederastia, en cambio, se refiere al acto sexual abusivo propiamente tal. Así que gracias, José, tienes toda la razón. Es tal cual tú indicas. Oye, Pato, hay otros temas. Está el tema de la quina para fiscal nacional, que bueno, tanto fue el cántaro al agua que al final salió la candidata que quería el presidente. Bueno, doña Erika Mayra, ¿no? Y lo habíamos anunciado, yo creo, en varias oportunidades. Por ahí iba la cosa. Los trascendidos eran muy ciertos. Ahora, el aroma ha podrido todo eso, Pato, en esta última pasada. Tiene que ver con esta llamada, que es un juego también de lo visto o no visto, o escuchado o no escuchado, del presidente al presidente de la Corte Suprema, en que se habló de que al presidente Boric le parecía mejor hacer un concurso completo nuevo, o en vez de llenar o rellenar otra vez más la quina. Pero eso es una versión oficial. Claro. No sabemos ni vamos a saber qué fue exactamente o efectivamente lo que hablaron, pero después de esa conversación, resulta ser que la Corte Suprema nomina a la candidata más afín al presidente de la República. Es como muy extraño, porque, a ver, si hubiera hecho un nuevo concurso, que era lo que los trascendidos señalan que fue lo conversado entre el presidente y el presidente de la Corte Suprema, ¿correcto? Ya, si se hubiera realizado un nuevo concurso, habría parecido como que el presidente ejerció una presión que fue efectiva y que la presión produjo determinados resultados, que era lo que se señala que se conversó. Ahora, entonces marcó autonomía en la Corte Suprema al no hacer el nuevo concurso, sino que llenar solamente el cupo que hacía falta para la quina. Recordando que hubo otro postulante que también renunció, Juan José. Sí, entre medio, sí. Claro, sí, hubo otro postulante que también renunció. Bueno, el cuento es que de alguna forma es como muy obvio que en la conversación, si es que hubo algún
trascendido para justificar hacer un nuevo concurso era poder sacar a la persona que está tapada de parte del gobierno. Y ahí no me cabe la menor duda que era Erika Mayra. Todo indicaba que era ella. Entonces, yo no sé qué pretende el presidente, si es que hay un diseño detrás de esto, porque se va a encontrar una vez más, como le ha pasado con casi todos los temas en los que él ha expresado una convicción y ha tenido que echar pie atrás. Se va a encontrar con la realidad de que no tiene los votos Erika Mayra en el Senado y punto. Y yo creo que eso es una realidad indesmentible y no negociable a esta altura. Además, porque Erika Mayra ha caído, como han caído tantos, Pato, en un vicio muy adverso a los propios intereses, que es emitir opiniones a través de redes sociales, y esas opiniones tienen mala muerte al final, ¿no es verdad? Sí. En mala muerte tienen repercusiones. Ella le dio duro en su minuto al propio presidente Boric, que ahora la nomina, pero le dio duro a la UDI muchísimo, a Evelyn Matei con bombo, a Joaquín Lavín, en fin, en general. Al propio Boric. Al propio Boric. Entonces, no va a ocurrir lo que el presidente, si es que eso es lo que quería al nominarla, no va a ocurrir la elección de Erika Mayra. Y va a tener que plegarse a nominar a uno de los 5 candidatos, y esos 5 candidatos probablemente va a tener que pensar en quién puede tener los votos necesarios. Y claramente no es Erika Mayra. Pero Juan José, no puedes pensar, a ver, que hay una forma de reagrupar fuerza, después que no me cae la menor duda que el presidente tiene que estar recibiendo fuertes críticas, por lo menos de los sectores del Partido Comunista o de la izquierda, del Frente Amplio, no digo todo el Frente Amplio, pero sí la izquierda del Frente Amplio, y es una forma de reagrupar fuerza. Yo te diría, si vamos a tirar una tercera candidata que tiene la virtud, entre comillas, de ser mujer, por lo tanto ya la Marta Herrera, que la tiraron a los leones, y de alguna manera nadie hizo nada porque no hubo ningún trabajo legislativo, y aquí generar una cohesión fuerte, asumiendo que el presidente, fíjate tú el último discurso, cuando le echa la culpa al Senado de que no está preocupado de una de las demandas de la gente, que es justamente el tema de la delincuencia, y que por lo tanto el Senado es responsable en términos concretos de no elegir un fiscal nacional para resolver este dilema que vivimos como chilenos en términos de la violencia y el orden público. Entonces, de alguna manera puede ser una forma de reagrupar fuerza. No creo que después de la llamada, el trascendido de la llamada, la gestión que obviamente facilitó la llegada de Erika Mayra a la quina, el presidente, no sé, desista y nombre, no sé, a Valencia o a otro candidato que tenga mayoría en el Senado. No sé, no le vería el sentido. Tiene que tener una apuesta. Puede haber un juego suma cero. Vamos a ver. Sí, de torpeza. Si queréis, vamos a corte y a la vuelta hablamos. Yo sé que entre nuestros auditores debe haber más de algún elector o incluso afiliado al partido, del Partido de la Gente. Pero yo para serte franco, nunca había visto un caso como este en la historia política chilena de tanta torpeza. ¿Cuánto asumieron? En marzo los diputados, ¿no? Sí. Del Partido de la Gente, 6 o 7, una bancada más o menos respetable, un partido que operó en algún minuto como bisagra, que tenía de trampolín o servía de trampolín para las pretensiones presidenciales del candidato Parisi, de Franco Parisi, y que parecía muy promisorio. Además, el mayor número de inscritos militantes en Chile eran del Partido de la Gente, o son todavía del Partido de la Gente. Y sin embargo, hoy día no tienen bancada. Se acabó la bancada del Partido de la Gente. Sí. Se disolvió. Increíble. Yo, de verdad, a mí me parece que hay que ser demasiado torpe, un experto, para hacer algo de esa naturaleza. O sea, hacer exactamente todo lo contrario de lo que deberías hacer para favorecer tu interés. Bueno, pero vámonos ahí. Analicémoslo por qué pasó el problema. Don José nos está vigilando, tenemos que ir a corte, Pato. Vamos y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Oye, estamos de vuelta ya en el sentido común, 6 de la tarde con 31 minutos. Hay mucha gente que pregunta, algunos con más educación que otros, a través del chat nuestro, por la doctora Cordero. La doctora, ustedes saben, y la escucharon al aire probablemente los últimos días, de hace como ya una semana y algo, cuando estuvo con nosotros en el programa, que tenía una afectación, un cuadro respiratorio, que afortunadamente no fue grave. Ella ya está bien, repuesta. Y esto combinado con algunas de sus actividades parlamentarias y distritales, la ha mantenido alejada por estos días del programa, pero ya en los próximos días seguramente estará con nosotros. Así que les doy esa noticia para quienes están tan inquietos e interesados respecto de lo que ocurre con la doctora Cordero. Oye, Pato, no sé, ¿por qué mirada le da ahí al tema del PDG? Me parece interesante, ¿sabes por qué? Por el tamaño que tiene un tamaño político bien interesante, un partido emergente que llega a ser protagonista de la discusión política, que estaba en el medio ahí, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, partido bisagra, con potencialidades de crecer y de tener un candidato presidencial como Franco Parisi, al que creo esta situación le hace un daño político bastante de buena entidad, fíjate, ¿eh? Esto de ya no tener una bancada propiamente tal, sino que se haya desgranado como se desgranó con la torpeza que se desgranó el partido en el Parlamento. A ver, yo creo que acá uno puede sacar un diagnóstico. Este tipo de partido que formó Franco Parisi y que es el PDG, que tuvo tanto éxito en términos mediáticos en la campaña presidencial, son los que se llaman o partidos paraguas o partidos atrápalo todo, que son partidos que más que tener una ideología, se genera vínculo a través de un personaje. Y acá el personaje era claramente Franco Parisi, que fue muy exitoso en la ubicación espacial, rompiendo el eje derecha-izquierda, y como son partidos pragmáticos, pero populistas. O sea, populistas en términos de que se orientan a las demandas de las personas, de los ciudadanos, más allá de los compromisos ideológicos. Entonces, y Franco Parisi, hay que reconocer, que se le fue muy bien en la presidencial, salió tercero sin venir nunca a Chile, no es menor el resultado, y logró una bancada importante. Pero el resultado, lo que tú estabas diagnosticando de lo que pasó a nivel parlamentario, es que lo que pudo funcionar como una candidatura presidencial a través de lo mediático, no funciona cuando ya entramos a tomar definiciones a nivel parlamentario, porque como no hay una cohesión ideológica, sino que hay un vínculo de liderazgo, el líder tiene que estar en Chile. Y claramente ahí tenemos un diagnóstico interesante. O sea, sin el líder, el factor de cohesión se pierde, y es lo que resulta. Sí. Entonces, ahora, como sabemos, por lo menos tenemos noticias de que llegó a un acuerdo con su ex señora para poder venir a Chile. Yo creo que una de las cosas que va a intentar hacer es revitalizar el PDG. Vamos a ver si lo logra, pero efectivamente, si él no venía o no viene al país, difícilmente la bancada podía subsistir, porque se tienen que tomar definiciones. Y es un partido que se formó en torno a un liderazgo muy concreto, que es el de Franco Parisi. Y Franco Parisi no puede estar en la coyuntura como puede sí enfrentar una elección presidencial con éxito, como lo logró, digamos, cuando se llevaron a cabo las presidenciales últimas. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí está el debe el problema del PDG. No creo que esté muerto. Vamos a ver qué pasa si Parisi llega y es capaz de resucitarlo o revivirlo. Porque es un partido que responde a ser capaz de adaptarse a situaciones, digamos,
demandadas por los ciudadanos, el partido de la gente. Y París lo hace bien. Me está diciendo que es populista hasta la médula. Bueno, lógico, pues es un partido populista, pero nosotros no tenemos en Chile experiencias de partidos populistas exitosos, pero hay que reconocer que Parisi en la elección presidencial y en la elección parlamentaria fue exitoso, sí, con un partido populista. Así que podría perfectamente tener ese renacimiento. Vamos a ver qué pasa cuando llegue Chile, si llega. Sí, Pato. Oye, sí, estaba mirando otras cuestiones. Estaba mirando esto del proceso constituyente, cómo avanza, y efectivamente se empezó la tramitación en el Senado de la reforma que va a habilitar ese proceso, y se le presentaron como 140 indicaciones. Sí. Casi todas ellas correctivas o que lo mejoran, o que de alguna manera avalan el sentido que tuvo o el contenido que tuvo ya el acuerdo, pero mejorado. A propósito, por ejemplo, la fecha de la elección de los convencionales. Si caía el 14 de mayo, era el Día de la Madre, entonces, mira, adelantemos en una semana el 7 de mayo, que parta funcionando el 7 de junio y que el plebiscito salía, eso no estaba. Se presentó una indicación para que sea el 17 de diciembre del 2023, vale decir, completar el proceso este año 2023, que se inicia en unos poquitos días más. Pero lo que es interesante es, bueno, cuáles son las otras indicaciones, las no correctivas, y cómo se va a dar esa pelea, esa lucha que va a terminar. Mi juicio anticipadamente es que cualquier intento de trastocar lo esencial de aquel acuerdo va a terminar en un fracaso porque no van a estar los votos. Yo comparto absolutamente tu diagnóstico. Yo creo que es clave cumplir el acuerdo y no hayan indicaciones que modifiquen el acuerdo. Una cosa es hacer cambios en materia de cronología de cómo, porque se había hablado incluso que el plebiscito salía, a lo mejor se tenía que hacer en enero del 2024. A mí me parece bien que se haga el ajuste y ojalá se termine todo el 2023. Eso sería el ideal. Y que se hagan todas las combinaciones. Yo creo que se puede hacer. Si consideramos la mecánica del proceso, que vamos a tener un grupo de expertos que va a preparar un anteproyecto, va a haber una comisión de admisibilidad, va a haber elegidos en el Consejo Constitucional. Yo creo que se puede trabajar a un ritmo rápido y producir el resultado. Y además hay insumos, o sea, perdona, está desde las reformas de Lago, está desde la Constitución de Bachelet, está la Constitución vigente, está el proyecto constitucional que se trabajó, no sé si hay algo rescatable, para mi punto de vista no hay nada, pero bueno, pero no todos tienen que pensar igual. Así, así que yo creo que todas las indicaciones, puede que hayan indicaciones, y ahí hay un dilema que es interesante evaluar. ¿Cómo va a actuar el Partido Republicano? Bueno, en el tema electoral, dices tú. No, en el tema de las indicaciones, porque sé que está planteando, o que piensa plantear, el tema del plebiscito de entrada, que eso es un poco lo que trata de colocar. Se presentó una indicación en eso. Una indicación sobre el plebiscito de entrada. Eso rompería absolutamente el acuerdo, porque eso ya está descartado como dentro de la... Eso no se acordó, digamos. Eso no está acordado. Entonces, pero está bien. Y después, el Partido Republicano va a alinearse junto con el Partido Comunista en algunas indicaciones que hagan un cambio sustantivo al proceso de reforma constitucional. ¿Tú crees? Ahora, ¿sabes? Mira, no lo sé, pero no soy capaz de adivinarlo, pero sí me hago otra pregunta también en paralelo desde el otro extremo del espectro. A ver. ¿De qué manera se va a expresar esto que parece ya una suerte de resabio de algo que pensé yo estaba olvidado, que eran estas escorias de la democracia, que son los señores que se montan en una bicicleta y van a generar violencia a lugares particulares o partidos políticos? ¿Cómo deshacerse de esa escoria? Es una pregunta, pero además de eso, ¿cómo se va a expresar aquello en el proceso, en lo que viene, ¿verdad? Porque hay una intensidad ahí que representa probablemente un porcentaje mínimo de la población, pero que existe, y que puede tener expresión creciente tal vez, porque ahí caen frente a esa tropa de escoria
moros y cristianos, ¿no? Son todos traidores, en tanto no se haga lo que exactamente ellos pretenden que se haga, que es más o menos la expresión extrema del fundamentalismo que le dio vida y contenido al anterior proceso, ¿no? Yo creo que eso es fascismo, como dijo Christian Banken, y es fascismo de izquierda como es fascismo de derecha, y me remito a las palabras de Evelyn Matei cuando se refirió al proyecto este de Providencia, Santiago, qué sé yo. Ah, claro. Muy bueno. Sí. El eje, que dijo, bueno, ojalá nunca más avalemos. Y yo digo que en términos concretos que en Chile por mucho tiempo, y yo creo que hay sectores que todavía lo siguen haciendo, se avala la violencia, se avala el impedir, el censurar con violencia al otro que piensa distinto, y mientras eso tenga validación pública, no digo yo expresión pública, puede que eso va a existir siempre, siempre van a haber fanáticos, Juan José, siempre van a haber fanáticos, lo que importa es que esos fanáticos no tengan validación pública, no sean validados. A lo mejor van a haber ciclistas o tipos fanáticos extremistas de derecha, de izquierda, que van a estar oponiéndose a todo y validando la violencia. Pero que esa validación de la violencia de esos fanáticos no sea validada por el resto de la sociedad. Y ese es el problema que tenemos en el estallido y que a lo mejor lo seguimos teniendo. Por eso es que hay sectores que se atreven porque hubo muchos ciclistas furiosos, ciclistas que hacían funas y a distintas personas, y por lo tanto hay que irlos cuestionando, delimitando, o sea, indicando... Y darle el espacio. Te entiendo perfecto. Es no validarlo, es cuestionarlos profundamente, en todo sentido. Don Pato, si le queda algún tema me dice, si no nos empezamos. ¿Qué hora es? No, claro, estamos en la hora ya. Estamos en la hora. Empezamos a despedir. Nos reencontraremos entonces, Pato, ya mañana. Ya, así es. Un abrazo, Juan José. Un abrazo, José, también. Que lo pasen bien todos. Chao, chao. Chao.